Bienvenidos estudiantes a esta sesión de ejemplos. Vamos a resolver la siguiente situación. Se colocan 3 bacterias en una placa de Petri. La población se duplica diariamente. Encontrar la fórmula que describe el crecimiento de dichas bacterias. Entonces vamos a analizar con calma qué es lo que está sucediendo aquí. Sabemos que en un primer momento tenemos entonces 3 bacterias. Y además vamos a mirar qué va pasando día tras día. Entonces, en el primer día, dado que dice que se duplica diariamente, quiere decir que cada una de estas bacterias que teníamos inicialmente, al siguiente día se duplicarán, de manera que tendríamos el siguiente día estas 6 bacterias ahora. Recuerden, cada una entonces fue duplicada. Ahora, para el día número 2, vamos a volver a duplicar las que ya teníamos, pero es que ahora tenemos 6 bacterias. Quiere decir que en el día número 2, las bacterias ahora van a ser todas estas de acá, estas 12. Cada una de las bacterias anteriores se duplicó para formar ahora estas 12 bacterias que tendríamos en este nuevo día. Es decir, tenemos entonces lo siguiente. Recuerden, para el día 0, vamos a llamar día 0 el momento inicial en el que todavía no habíamos iniciado nuestro experimento con la placa de Petri. Tenemos esas 3 bacterias iniciales. En el día 1 entonces tendríamos 6, en el día 2 12, en el día 3 tendríamos 24 y así sucesivamente. Obsérvese que en cada paso se está multiplicando siempre por 2, es decir que tenemos un exponente de 2, estamos teniendo una función exponencial. Y dado que inicialmente teníamos este valor de 3, la fórmula que va a describir el crecimiento de dichas bacterias entonces tomaría la siguiente forma: 3, que fíjense que este 3 me está dando la cantidad inicial que tendríamos, 2, que esto es justamente lo que está sucediendo día tras día, elevado a la t, donde t va a ser el número de día que queramos averiguar. Es muy importante siempre que tengamos una fórmula escribir el significado de cada una de las variables que estábamos colocando allí. En este caso, entonces, f de t va a ser el número de bacterias que tenemos y t va a ser el tiempo en días. Obsérvese que si se reemplaza t por cada uno de los días que tenemos aquí, debemos obtener estos valores. Por ejemplo, si cambiamos t por 0, es decir, cuando no habíamos iniciado todavía el experimento, 2 elevado a la 0 nos da 1, que multiplicado por 3 efectivamente nos da las 3 bacterias que teníamos al principio. Si cambiamos, por ejemplo, por 2, 2 elevado a la 2 nos da 4, que multiplicado por 3 nos da 12, que es justamente lo que observamos que sucedía en el día número 2. Ya teniendo la fórmula, entonces podemos hacer preguntas como la siguiente: ¿cuántas bacterias hay en una semana? Aquí, fíjense la importancia, insisto, de tener la variable, de estipular lo que significa la variable. Dado que la variable está en días y me preguntan una semana, hay que transformar esta semana en las unidades que está en este momento nuestra variable, es decir, en días. Una semana en días serían 7 días. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar nuestra fórmula y reemplazar nuestra variable tiempo por 7. Al hacerlo, entonces tendríamos que f de t es igual a 3 por 2 elevado a la 7. Operamos primero la potencia, en este caso 2 elevado a la 128, y posteriormente multiplicando por 3 nos da 384. Es decir, en una semana ya se tendrían 384 bacterias. Ahora, otra pregunta que también se puede resolver a partir de esta ecuación que ya tenemos sería la siguiente: ¿en cuántos días se tendrán 30.000 bacterias? Obsérvese que entonces en este caso el valor que nos están dando aquí corresponde al valor de la función, al f de t. Por lo tanto, en la ecuación que describe el proceso cambiamos f de t por 30.000, de manera que tenemos esta ecuación, una ecuación exponencial, en la que nos toca averiguar el valor de esta variable t, de este exponente. Entonces arrancamos a despejar este 3 aquí que estaría multiplicando, quedaría dividiendo, por lo tanto 30.000 dividido 3 nos da 10.000, y esto quedaría 10.000 igual a 2 elevado a la t. Aquí habrían al menos 2 maneras de proseguir. Si observamos con detenimiento, preguntar 10.000 igual a 2 elevado a la t es preguntar 2 elevado a qué exponente me da 10.000. Eso es justamente la definición del logaritmo. Podemos transformar esta expresión exponencial en su forma logarítmica, de manera que tendríamos, esta pregunta se traduce en logaritmo en base 2 de 10.000 es igual a t. Esto es lo que estamos preguntando aquí. Por lo tanto, encontrar el valor de t corresponde a averiguar justamente cuánto es este logaritmo en base 2 de 10.000. Si lo ejecutamos, vamos a encontrar un valor de 13.28. Es decir, deben transcurrir 13.28 días para obtener 30.000 bacterias. Ahora, otra manera de proseguir, una vez tenemos una ecuación exponencial, es hacer lo siguiente: aplicar la misma
operación en los dos lugares. En este caso vamos a operar logaritmo en los dos lugares, logaritmo en base 10. La ventaja aquí es que el logaritmo en base 10 lo tendríamos en todas nuestras calculadoras y nuestra expresión sigue siendo igual, dado que estamos operando lo mismo tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Y cuál es la importancia de tener esto además? Que por propiedades de los logaritmos, cuando yo tengo logaritmo de un exponente, este exponente baja a multiplicar el logaritmo. Es decir, que tendríamos lo siguiente: logaritmo de 10.000 es igual a t multiplicado por logaritmo de 2. Obsérvese, insisto, lo que hicimos fue bajar esta potencia o este exponente al frente a multiplicar, aprovechando esa propiedad de los logaritmos. Y finalmente, entonces, la t bastaría despejar este logaritmo de 2 que está multiplicando, por lo tanto estaría dividiendo. El valor de nuestra letra t corresponde a ejecutar esta operación, logaritmo de 10.000 sobre logaritmo de 2. Al ejecutarlo, por ejemplo, en nuestra calculadora, entonces tendríamos que logaritmo de 10.000 sobre logaritmo de 2. De manera que volvemos a obtener este 13.28, que corresponden entonces a los días que han de transcurrir para obtener esas 30.000 bacterias. Los invito a pensar en las siguientes preguntas bajo este mismo contexto. ¿Qué pasaría si en la fórmula hallada el número inicial de bacterias cambia a 6 o a 7? ¿Qué diferencia habría en nuestra fórmula inicial? ¿Qué otra cosa cambiaría si las bacterias no se duplican sino que se triplican? ¿Cuál sería entonces ahora la fórmula? Y finalmente, ¿qué cambia en la fórmula si las bacterias no se duplican cada día sino que lo hacen cada 3 días o cada 5 días? ¿Cómo afecta este tipo de enunciados a la fórmula principal que ya habíamos construido? Los invito a pensar en estas 3 preguntas. Y allí finalizaría nuestro ejercicio.